Saludos, bendiciones a todos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos en el Antiguo Testamento, continuamos con el libro de Génesis, continuamos con la vida de José. La semana pasada hablábamos sobre José y sus hermanos, los celos, la envidia de los hermanos de José y cómo le metieron en una cisterna. Vimos cómo le vendieron a un grupo de madianitas, ismaelitas, que le llevaron a Egipto. La historia que os vamos a presentar en este día es una de las historias más impactantes que podemos encontrar en este libro, más impactante incluso que podemos encontrar en la palabra de Dios. Hemos visto y conocemos la tentación de Jesús por Satanás al inicio de su ministerio. Hoy hablaremos de la tentación, pero la tentación que vino de una mujer. Génesis capítulo 39. José y la esposa de Potifar. Como prisionero y esclavo, José pudo haber perdido las esperanzas. Sin embargo, ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba. La vida de José para nosotros tiene muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas que nos animan a nosotros a buscar más del Señor, a aferrarnos más al Señor. Si no lo hacemos, seremos presa fácil del enemigo. La tentación es una parte inevitable de nuestro mundo caído. No podemos escaparnos de ella. La tentación también tiene muchas caras. Hay, por ejemplo, la tentación material, que es la codicia por tener cosas materiales. Puede ser tan grande como una casa o tan pequeña como un anillo. Puede ser tan brillante, tan deslumbrante como un Mercedes, o tan aburrido y tan polvoriento como un viejo escritorio. Sin embargo, ¿quién no ha sentido esa codicia de tener cosas? ¿Y quién no a veces ha sucumbido tontamente? Seguramente todos, en algún momento, nos hemos visto tentados a poseer cosas materiales, ¿verdad? Que no es malo. Cuidado, no estoy diciendo que sea malo, pero cuidado, cuando esas cosas materiales ocupan el primer trono, el primer puesto en nuestra vida. Puedes tener cosas materiales y las puedes utilizar para bendecir a otros, para bendecir tu familia, para bendecirte a ti mismo, para bendecir el ministerio. El problema es cuando las cosas materiales se hacen un Dios en nuestra vida. Y podemos caer en la tentación de adorar a ese Dios, de adorar más las cosas materiales que a Dios. Luego tenemos lo que llamamos la tentación personal, que es la codicia por tener fama, por tener autoridad, por tener poder, por tener control sobre otros. Puede ser algo tan simple como la codicia por tener un título. Puede ser el título de ser presidente, doctor o doctora, profesor, hasta juez. No hay nada malo con esos títulos o esos puestos. El problema es la codicia que se manifiesta y te dice, tú te mereces esto. Entonces, ahí hay un problema. Tú te mereces esto por lo que puede significar para ti. Tenemos la tentación sensual, que es la codicia por otra persona, o en realidad la codicia por el cuerpo de otra persona. Son aquellos deseos de tener y gozar lo que no es nuestro, ya sea legal o moralmente. Como José, en su vida podemos ver cómo él batalla con la tentación sensual. Y en este pasaje nos vamos a dedicar a hablar sobre esa tentación. El deseo, lo creas o no, viene de adentro. Y en este pasaje hay 4 cosas importantes. Integridad, cuando la tentación ataca, cuando la santidad, nuestro caminar con Dios, se hace manifiesto, y cuando la injusticia viene. Porque estos 4 puntos en la vida de José y en este momento y en este pasaje se hacen presentes.
En esta historia vemos cómo José trata con tentaciones sensuales increíbles y cómo obedece a la voluntad de Dios en vez de violar el código moral de Dios. Sin embargo, su decisión le cuesta cualquier cantidad. Pasa de tener una de las posiciones más altas y más respetadas como esclavo en Egipto a ser sentenciada a la cárcel por muchos años. Lo más alentador de esta historia es que Dios nunca abandona a José. En realidad, Dios usa esa experiencia para prepararlo para un puesto aún mejor y en el mismo reino egipcio. Vamos a hacer un poquito de historia antes de enfocarnos en lo que vamos a tratar. Antes de comenzar, vimos cómo los hermanos de José lo odiaban. Lo vendieron a un grupo de ismaelitas que viajaban en una caravana a Egipto. Los hermanos le dicen al padre que un animal había matado a José y el pobre Jacob queda deshecho pensando que su querido hijo estaba muerto. Para los hermanos, José había desaparecido para siempre, tal vez hasta habría muerto. Eso es lo que ellos creían, pero en realidad José estaba vivito y coleando, como solemos decir. Génesis capítulo 39, versículo del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José se encontraba ahora en un país y en una cultura que no conocía. Estaba rodeado por un idioma que no entendía. José era el chico que Raquel siempre había deseado y el hijo favorito de Jacob, quien fue vendido como esclavo. Fue forzado a una situación que era aún peor que la cisterna, a la cual sus hermanos lo habían echado al principio. José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien es descrito aquí como el capitán de la guardia. Potifar estaba en las Fuerzas Armadas, es decir, era un oficial importante. Podríamos decir que a Potifar había que tenerle miedo. Era un militar de mucha experiencia. Potifar tenía poder sobre la vida y la muerte. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este versículo, o estos dos versículos, nos dan una enseñanza. Tú y yo podemos prosperar en trabajos seculares, pero ahí se ve nuestra integridad. Jehová prospera a José porque José era íntegro, porque José dependía de Dios. Si tú piensas trabajar en un trabajo secular y no estás conectado y tu vida no está alineada a la voluntad de Dios, cuidado, porque a lo mejor te estás metiendo en un problema. A lo mejor ese lugar donde estás puede ser de tropiezo para tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, es que no se puede trabajar en trabajos seculares porque eso no es bíblico, eso no lo dice la palabra? La palabra de Dios dice que José trabajó en una casa mundana. José estaba trabajando en un lugar que tenía una cultura diferente, en un lugar que tenían un montón de ídolos, tenían un montón de dioses. Tú puedes trabajar en un lugar secular y puedes ser al mismo tiempo una luz en ese lugar y el Señor te va a bendecir y el Señor te prospera. Y dice la palabra que lo que hacía José, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque José era fiel. Si tú eres fiel a Dios en tu puesto de trabajo, sea secular o no, Dios te va a bendecir. Y además, lo curioso de todo es que los demás van a ver que tienes algo especial y ese trabajo, ese lugar va a prosperar. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto me recuerda mucho al arca.
cuando estuvo varios meses en casa de Obed-Edom. Esa casa era bendecida porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Esa casa recibía la bendición, la prosperidad de Dios porque el arca estaba en esa casa. Esa familia era bendita, era bendecida porque la presencia de Dios, el arca, estaba en ese lugar. Y aquí vemos a José en un lugar que no es el suyo, en una cultura, en un país diferente, pero Dios le prospera porque José hacía la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios en el lugar donde estás ahora mismo, en cualquier lugar, en cualquier ministerio, en cualquier trabajo secular, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, no solo a ti, a tu familia y también a ese puesto de trabajo. A todos los que trabajan en esa empresa. Lo estamos viendo en esta historia. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Dios estaba envuelto en la vida de José. Él lo guiaba y es él el que hace que Potifar mire a José con buenos ojos. Es obvio que el secreto del éxito de José era Dios. La buena suerte no tenía nada que ver, la suerte no existe. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Lo que José hace como sirviente es una ilustración de lo que Jesús le enseñaría a sus discípulos 100 años después. Mateo capítulo 25, verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es exactamente lo que le sucede a José. Usa todo lo que tenía a su disposición y Dios honra sus esfuerzos. Este oficial tan importante reconoce que José no era un hombre cualquiera. En realidad José tenía un testimonio tan extraordinario que Potifar, quien adoraba a los dioses falsos de Egipto, se daba cuenta de que José servía a un Dios muy grande, muy especial. Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Esto es maravilloso. ¿Qué maravilloso sería si cada cristiano de hoy tuviera esa clase de testimonio? Al final de cuentas, el capitán de la guardia pone todo lo que posee en las manos de José. ¡Qué promoción!, ¿verdad? De ser un esclavo común, probablemente uno de los muchos esclavos en la casa de Potifar, a ser el encargado máximo de la supervisión de la casa del militar más importante de Egipto. Por eso un empleado que trabaja limpiando una casa siempre hace el mejor trabajo posible para su jefe o jefa. Tiene que hacerlo al 100%, entregándose por completo a ese ministerio, en el sentido de no lo voy a hacer mal, lo voy a hacer bien. Y no por conseguir un cargo mayor o por un sueldo más elevado, no, porque lo que estoy haciendo es un ministerio que Dios me ha dado. José estaba realmente prosperando. Vemos un esclavo que se había ganado el derecho a ser respetado. Cuanto más grande el éxito, más grande la estima. Eso lleva a grandes momentos de vulnerabilidad. El éxito de José se debía a la bendición de Dios. Pero eso no lo aislaba de Satanás. No importa cuán grande sea nuestro éxito, debemos de estar atentos porque en esos momentos el enemigo nos ataca. Pablo dice en la primera carta de Corintios capítulo 10 verso 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la versión Reina Valera 1960. Si Satanás pudiera agarrarnos desprevenidos, nos podía derribar en cualquier momento. Y cuando menos lo esperamos, nos podemos encontrar en una situación comprometedora, especialmente si hemos flaqueado de alguna forma. Fíjate cómo acaba el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia.
claro, tú empiezas a leer los pasajes anteriores, los versículos anteriores, y que te diga esto, dice, ¿qué tiene que ver ahora la belleza y el semblante en un esclavo? Claro, esto va a conectar con lo que viene a continuación. José era guapo, bien parecido. No hay nada de malo con ser guapo, o como dicen en algunos países de América Latina, o churro, o bien parecido, o atractivo, o lindo. Pero con estas cualidades también vienen grandes tentaciones. Aquí tenemos a un chico que prácticamente lo tenía todo: fama, poder, autoridad y respeto. Encima de todo eso, José, como decimos los españoles, estaba buenísimo, era guapo, ¿verdad? Atraía con su belleza. Y sin quererlo, pues atraía a las mujeres. Por eso que no nos sorprenda que el enemigo del alma de José, el diablo, se concentraba no en su intelecto, no en lo bueno que era en su trabajo. El diablo se centra en las características físicas de José. Así que después de ver la integridad de José, vemos que la tentación ataca. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Potifar no era el único que encontraba a José simpático. A la señora de Potifar también parece haberle caído bien. Sin embargo, sus intenciones no eran exactamente la de su esposo. No eran como las de su esposo, que eran totalmente diferentes. La esposa de Potifar no fue nada sutil. Fue directamente al grano. Le dice: acuéstate conmigo. Hagamos el amor. Me pregunto si el interés sexual de esta mujer por José habría sido motivado por otras razones. A lo mejor eran celos por la estima que su esposo le tenía a José, o capaz que Potifar estaba muy ocupado en otras cosas que no se dedicaba a ella. No las satisfacía ni física ni emocionalmente. Recordar que era líder militar. Y a lo mejor Potifar estaba todo el día en la guerra y solo aparecía por allí de vez en cuando. A lo mejor quería vengarse de su esposo. Considerando los valores morales que tenía la cultura egipcia, Potifar probablemente tenía otras mujeres en su vida. Además, en ese tiempo las egipcias eran de lo más liberales posible, como si estuvieran hoy aquí en la actualidad. Sin embargo, el texto nos da la razón más obvia de la atracción de la señora Potifar por José. Simplemente dice que José era hermoso de semblante y tenía bella presencia. José era guapo y a ella le gustaba. El versículo 8 dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José pone en primer lugar a Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando viene la tentación a tu vida, ¿cómo intentas vencerla? ¿Cómo intentas superar esa tentación? ¿Lo haces en tus fuerzas o pones en primer lugar a Dios? Hablando ella a José cada día. José se levantaba y tenía la tentación a la puerta de su vida. Se levantaba y la tentación estaba ahí. Qué duro es vivir cada día en un lugar donde la tentación está siempre presente, está llamando a la puerta. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Eso es lo que dice el versículo 10. En resumidas cuentas, la esposa de Potifar era la patrona de José, era la jefa. Él era su sirviente. Y fuera de eso, José estaba rodeado de ejemplos negativos. La inmoralidad de la cultura egipcia, los hermanos de José que tampoco habían sido los más buenos con él. Así que en medio de ese ambiente, la resistencia de José es aún más admirable. La señora Potifar, la vamos a llamar así, la señora Potifar. A mí siempre me gusta hacer a veces chistes con el tema de la esposa de Potifar. Ya sabemos de dónde viene esa palabra, ¿no? De Potifar, ¿no? Ese nombre, ese apellido, ¿no? Porque las técnicas que usa la esposa de Potifar, esas técnicas seductoras para atraer a José,
pues lo creas o no, vienen de ese tipo de personas. Pero día tras día José se negaba a acostarse con ella o a estar con ella. Lo interesante de todo es que José tenía el conocimiento de la ley de Dios. Sabía, aunque era limitado, pero lo tenía presente. Pasarían otros 400 años más antes de que el Señor sacara a su pueblo, a los judíos de Egipto, y los llevara a la tierra de Canaán. Y es en el monte de Sinaí donde se escucha la voz impresionante de Dios cuando le dice a los israelitas en Éxodo capítulo 20, verso 14, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto que dijo Dios lo dijo 400 años más tarde. José no lo sabía, pero José aquí estaba aplicando ese mandamiento de no codiciarás la mujer de tu prójimo. A pesar del conocimiento limitado que José tenía de la ley de Dios, a pesar de los malos ejemplos de su familia y de los egipcios, a pesar de sus propios deseos y tendencias naturales, a pesar de la oportunidad que José tenía de cooperar en un ambiente relativamente secreto y seguro, José resiste. Hay muchas razones por las cuales José resiste, y lo hace continuamente ante la tentación sexual. Primero, José tenía a Dios presente. Esto es lo más importante de todo. Cuando venga la tentación a tu vida, aférrate al Señor. Aférrate a Él. Y Él te sacará de esa situación. Otra razón es que José no quería violar la confianza de Potifar. José sabía que Potifar confiaba totalmente en él, aún con su esposa. De otra forma, ¿por qué pondría a este hombre tan poderoso a José a cargo de todo? Porque José sabía que nunca se aprovecharía de los avances amorosos de su esposa, del comportamiento, que probablemente sabía que sucedería. Potifar tendría que haber sabido, o sea, a lo mejor se podría haber dado cuenta que su esposa se interesaría en José. Esto hace la responsabilidad que le da y la confianza que pone en él. José no violaría sus convenciones espirituales, él no desobedecería a Dios. A pesar de que su conocimiento de la ley de Dios era limitado, él conocía a Dios personalmente. Él tenía una relación íntima y personal con Dios. Él sabía en su corazón que era malo tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar o con cualquier otra mujer. Sus valores morales eran altos. Él no permitiría a sí mismo pecar contra Dios. Pero esto es importante. José resiste esa tentación porque no quería dañar la reputación de Dios. ¿Cómo es esto? No nos olvidemos que Potifar estaba muy consciente de la fe de José en Dios. Él había observado las convicciones morales y éticas de este joven, que estaban basadas en su relación con Dios. Por eso es que Potifar confía en José plenamente. Si José violaba la voluntad de Dios en ese asunto, ciertamente, esto iba a interferir con cualquier interés que Potifar pudiera haber tenido con el único y verdadero Dios. José hubiera destruido su testimonio. Esta no era una tentación cualquiera, como dice Clarence McCartney. José no era de piedra, ni era una momia, era un joven de sangre ardiente, como tú y como yo, que estaba en sus 20 y pico años. Esta no era una tentación de un solo día. Era una tentación constante, día tras día. José era un chico joven, con todos los deseos y pasiones naturales de la juventud. No tenía amigos, sus hermanos lo habían abandonado. Ahora era extraño, esclavo en la tierra de Egipto. Esta mujer persistente lo debe de haber tentado tremendamente. Esta mujer día a día tentaba a José. Si tú crees que una vez que haya resistido a la tentación, esta va a desaparecer para siempre, más nos vale que abramos los ojos. A decir verdad, cuando piensas así te conviertes en el blanco perfecto para el demonio. Cuando salgas de este lugar, Dios mediante, te convertirás en una mujer y en un hombre respetable, en un hombre, en una mujer de éxito.
Al diablo no le gusta que camines con Dios. Por eso que no te sorprenda que la esposa de Potifar fuera tras José con tanta vehemencia. José era un buen partido. Si lo agarraba habría conquistado algo valioso, pero José no se dejaría vencer. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Qué versículos, ¿verdad? Vemos la tentación, la prueba en la vida de José. Pero José fue íntegro. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie. Oh, no había nadie. ¿Qué haces en la intimidad cuando nadie te ve? El versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios capítulo 6, verso 18, dice lo siguiente, huyan de la fornicación. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, salió por patas, salió desnudo. Cuando el Nuevo Testamento habla del tema de la tentación sensual, nos da una sola orden, corre. Pablo dice, huyan. ¿Sabes qué es huir? Huir es correr, es salir por patas, con lo que tengas. O lo que no tengas, porque José se fue desnudo. La Biblia no nos dice que razonemos con ella, o que lo pensemos cuidadosamente, ni tampoco nos dice que recitemos versículos bíblicos. ¿Qué va? Todo lo contrario. Cuando se presente la tentación a tu vida, corre, huye. Pablo nos dice, huyan de la fornicación. Cuando habla de la fornicación, Pablo no se está refiriendo al hombre con la mujer, en el sentido de esposo y esposa, porque están casados y ellos pueden tener relaciones. Está hablando de las personas que no están casadas. Pero también está hablando de las personas que sí que están casadas y a lo mejor están con otras parejas. Huyan de la fornicación. Yo puedo entender cuando dice Pablo esto que se refiere a tener relaciones fuera de matrimonio, a que tú estés a solas en una casa con una mujer de otra persona o un hombre. Huyan de la fornicación. Sal corriendo. No puedes sucumbir a la inmoralidad si te estás corriendo de ella, como dicen en América Latina. Corre por tu vida, salte de ahí. Si tratas de razonar con la lujuria o perder el tiempo con pensamientos sensuales, terminarás cediendo. No puedes ganar. Por eso el Espíritu Santo dice, corre. Y eso es exactamente lo que José hace. Sale corriendo a la calle y la esposa de Potifar se queda ahí parada, despechada, rechazada una vez más con el manto de José en sus manos. Esto no lo hizo David cuando vio a esa mujer bañándose. David, en vez de salir corriendo porque la tentación entró en su vida, se quedó. Razonó con la tentación, preguntó quién era esa mujer. ¿Está casada? ¿Quién es? Si David hubiera salido corriendo en ese momento, a lo mejor lo que sucedió con su descendencia sería todo lo contrario. A lo mejor su hijo Absalón no lo hubiera traicionado. A lo mejor uno de sus hijos no hubiera matado a otro porque violó a su hermana. Cuando venga la tentación a tu vida, corre. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo yo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
falso testimonio. Y encima, sin testigos. Así empezó, ¿verdad? Estos versículos. José un día fue a su oficio y no había nadie en casa. No había testigos. ¿A quién van a creer? Pues a la señora Potifar. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¡Qué cambio!, ¿verdad?, de acontecimientos. José había sido arrancado de su casa a los 17 años de edad, luego fue llevado a Egipto, una cosa tras otra, y sin embargo José sabía que Dios estaba con él. Y esto es increíble. Ya sea en prosperidad o en la adversidad, José jamás duda de Dios. Que resistas a la tentación y te premien es una cosa, pero que resistas y que te castiguen por eso es otra. Del punto de vista humano, José había pagado un precio muy alto por sus convicciones morales. Los gritos de rabia de la señora Potifar se podían escuchar por toda la casa. Su lujuria se convierte en odio. Gritando por sus sirvientes, ella acusa a José de atentado de violación. Y cuando Potifar llega a la casa, ella le repite su tergiversada historia, enseñándole el manto de José como prueba. Mentiras, mentiras y más mentiras. Atentado de violación, que aquí en España José lo hubieran sacado, con la ley del solo sí es sí, lo hubieran sacado a los 2 días. Pero en este caso José estaba haciendo las cosas bien. Había levantado esta mujer un falso testimonio contra José, como está sucediendo hoy en la actualidad. Hay muchas mujeres despechadas como la señora Potifar que levantan un falso testimonio contra su marido y se presentan en comisaría denunciando que su marido las ha maltratado. Y luego es mentira. Como hemos visto hace unos meses el caso de Johnny Depp y esta actriz Amber Heard, que la mujer mintió diciendo que recibía maltratos de su esposo Johnny Depp en ese momento. Salieron pruebas diciendo que hasta era ella la que maltrataba al propio actor. Y seguramente el propio actor, en sus momentos de alcoholismo, pues tuvo momentos de tensión con ella. Y seguramente en algún momento, quién sabe. Pero levantó un falso testimonio que hundió la carrera de su esposo. Y aquí tenemos a una mujer que levanta un falso testimonio contra José. Pero lo bueno es que Dios hace justicia. Cuando sean injustos contra ti, cuando levanten un falso testimonio contra ti, mintiendo, como dice Jesús, blasfemando, yo haré justicia. Y Dios hace justicia, y hace justicia en la vida de José. En circunstancias normales, un hombre acusado de dichas acciones en la cultura egipcia hubiera sido ejecutado al momento. Con mayor razón si se trataba de la esposa de Potifar. Recuerda que Potifar era el jefe de los verdugos. Era jefe militar. Una simple orden significaría la cabeza de José, inmediatamente. ¿Por qué entonces tendría Potifar misericordia de José? Obviamente aquí sabemos que la mano de Dios estaba protegiendo a José y que Dios tenía un plan muy especial para su vida. Pero del punto de vista humano, Potifar probablemente sospechaba que su esposa estaba mintiendo. Capaz, su furia estaba dirigida más a ella que a José. Después de todo, para no quedar mal, ahora tendría que tomar medidas contra el hombre que le había dado tanto éxito. Y considerando el puesto tan importante que tenía Potifar en Egipto, no le quedaba otra alternativa. Tenía que hacer algo. Así que opta por dejar que José viva, pero en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracias y halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esta historia es increíble. El Señor estaba con José. La mano de Dios estaba sobre él, pero la relación era recíproca. José también obedecía a Dios, y en vez de molestarse y amargarse por todo lo que le estaba pasando, Señor, ¿por qué has permitido que me metan en la cárcel? Señor, ¿por qué has permitido que mis hermanos me vendan? ¿Has permitido que mis hermanos me metan en la cisterna? ¿Has permitido, Señor, que esta mujer venga aquí a mi vida, levante un falso testimonio contra mí? No. José no hace eso. En vez de molestarse y amargarse por todo lo que estaba pasando, él seguía sirviendo a Dios en todo y como resultado prospera. ¿Dónde prospera? En la cárcel. Y esto es una enseñanza para nosotros. Sigue fiel a Dios donde estás.
Puede ser un lugar, un ministerio que a lo mejor nadie valora. Puede que estés limpiando los váteres de un centro comercial o de la iglesia. Puede ser un ministerio que tú digas, es el peor ministerio, es el peor trabajo en el que he estado. Pero si estás alineado a la voluntad de Dios, el Señor te va a prosperar. Y José estaba en el peor lugar posible. ¿Qué peor lugar posible en esa época que una cárcel? Y no una cárcel como las que tenemos hoy en día, que tienen todo lujo, tienen televisión, el váter bien colocado, su camita. No, una cárcel de la época de Egipto. Imagínate. La higiene, el olor, horrible. Pero en medio de esa cárcel, horrible, oscura, maloliente, José fue fiel a Dios, seguía siendo fiel a Dios. Y lo bueno de todo es que Dios estaba con él.